8 de la mañana con 32 minutos, 8 con 32 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con Gina Benavides, ex defensora del pueblo, que nos acompaña para hablar sobre este comité de familiares de víctimas de las masacres carcelarias que se ha conformado y que llevaron a cabo un juicio popular en el que, como ustedes escucharon en la introducción, se han fijado algunos puntos ya, haciendo una sanción ética por la falta de acción al Estado como tal, al gobierno nacional y a las diferentes entidades que tienen que ver con la situación carcelaria. ¿Cómo está, doctora Benavides? Buenos días, bienvenida, le saluda Licenia Espinel. ¿Hasta qué punto esta sentencia de este comité popular, de este juicio popular, va a tener un efecto en las autoridades? Hemos visto como desde el 2019 a la fecha más de 500 personas o alrededor de 500 personas han sido asesinadas en diferentes masacres carcelarias y el tema ha quedado en eso, en una estadística. Lamentablemente no se ve una acción efectiva, contundente a favor de los familiares, porque estas personas, pese a estar cumpliendo una situación penal, la consecuencia de un delito, tienen familias que no tienen la responsabilidad de los actos de estas personas que fueron asesinadas, tienen madres, padres, hijos, y sobre eso no se ha trabajado, al menos no se conoce. Si se lo ha hecho, no se ha comunicado. ¿Qué decir frente a la situación que viven ahora las familias de las víctimas o de los asesinados en las cárceles, en las masacres carcelarias, y de esta resolución que ha tomado este juicio popular? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Y efectivamente, este viernes pasado, el viernes 9, pudimos reunirnos en la ciudad de Guayaquil, instalar este Tribunal Popular como una iniciativa que surge del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, apoyados por el Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil. Este es un tribunal ético, y algo que me parece que es bien importante señalar es el valor que tienen estos tribunales éticos. Si bien no son los tribunales formales de la Administración de Justicia, son tribunales que tienen un peso que está fundamentado en la posibilidad de dar voz a las personas que no han sido escuchadas, y es dar voz a la sociedad. Este no es un mero tribunal formal, sino que es un tribunal, como su nombre lo dice, tribunal popular. Busca abrir el espacio para que la sociedad se pronuncie y también para que la sociedad escuche, para que la sociedad se involucre y tenga un rol activo. Está contemplado además constitucionalmente, porque en nuestra Constitución proclama el derecho a la autodeterminación, y este es un ejercicio de autodeterminación de las familias, de los familiares de las personas que vieron morir a sus familiares, que sintieron el dolor y que todavía perdura ese dolor, y no han tenido medidas efectivas por parte del Estado para enfrentar ese dolor, para hacer justicia frente a esta situación, que es una situación súper problemática, porque involucra un proceso que no es individual, es masivo. Esta es una situación que yo digo que Ecuador es única. En América Latina, si bien ha habido en otros países problemas en cárceles, en Ecuador ha llegado a un nivel que nunca antes se ha visto, como lo que usted lo mencionó. Más de 500 personas que han fallecido en condiciones de una muerte que pudo haber sido evitada, una muerte que además fue cruel, y unas muertes que nos están llamando a toda la sociedad a que no normalicemos este tipo de violencia. Entonces, ese es el valor del tribunal. Busca generar conciencia social, y busca, fruto de la conciencia social, también persuadir al Estado que tiene que cumplir con sus obligaciones, y esas obligaciones están marcadas por lo que justamente las familias, más de 11 testimonios que escuchamos por parte de familiares directos y otros que grabaron sus testimonios, nos hacen ver que hay una demanda por justicia, por verdad y por reparación. Un pedido concreto a las familias y no solo partiendo de una visión individual de su situación, diciendo esto no se puede volver a repetir, no puede efectivamente volverse a dar esta violencia en las cárceles, y necesitamos para nuestras familias y otras familias que esto cambie, que el Estado tome una actuación decisiva en que se cambie la situación de las cárceles, de esos problemas estructurales que viven las cárceles de Ecuador, y que hacen que toda la sociedad estemos en un proceso de inseguridad. Doctora Benavides, ¿hasta qué punto
estas acciones van a facilitar o van a permitir que el Estado los reconozca como víctimas, porque los familiares de las personas que fueron asesinadas en estas masacres carcelarias finalmente se convierten también en víctimas de este sistema. ¿Cuál es este proceso para que los consideren víctimas y a partir de allí qué pasa? Bueno, justamente parte de lo que hizo el tribunal y también lo que ya se han pronunciado organismos internacionales como la Comisión Interamericana, que emitió un informe sobre la situación en cárceles, Naciones Unidas, y también este propio tribunal, es que en el caso de las masacres hubo muertes, hubo una privación, una violación del derecho a la vida, el derecho a la rehabilitación social que tenían las personas que fueron privadas de su vida. Y como es una regla en el sistema de protección de derechos humanos, las víctimas no son solamente las víctimas directas, las que en este caso fallecieron. Los familiares, esto se ha reconocido, son también víctimas y tienen, por lo tanto, el derecho a que una vez que se determine la responsabilidad del Estado, pueda cumplir con las obligaciones de reparación. Nosotros constatamos, esto fue muy fuerte en los testimonios de los familiares. Algunos de los familiares venían de la masacre del año pasado, casi estamos a un año, el 28 de septiembre del año pasado, y uno podía sentir cuando ellos daban su testimonio y decían, ¿qué recibió usted del Estado? Pues decían nada, o sea, en algunos casos ni siquiera un pésame. Y tienen, como se constató a partir también de la exposición de los expertos, especialmente las expertas, que hicieron apoyo psicológico, que trabajaron con las víctimas, lo que nos pueden decir, nos dijeron es los duelos, esos duelos que cualquier persona tiene cuando muere un familiar. En el caso de los familiares de las personas que murieron por las masacres, son duelos que están ahí, todavía sin trabajarse. Las personas están todavía sintiendo ese dolor y no han tenido las herramientas, porque se necesita herramientas de apoyo y de contención para poder enfrentar esos duelos. Y esto es súper importante, porque no se trata solo del duelo de la madre o solo el duelo del padre, son familias enteras, son hijos, son hermanos, son personas que están ahí y algunos de los casos no han tenido ni siquiera ese tratamiento mínimo de decir, bueno, efectivamente usted perdió un familiar, vamos a darle estas herramientas básicas, generales, y que en estos casos se determina además que tienen que ser diferenciadas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo dar apoyo a una mujer madre que a su hermana o que a sus hijos. Los niños, niñas y adolescentes, los hijos de estas personas privadas de la libertad necesitan trabajar esta situación tan traumática que tuvieron que vivir con la pérdida de su familiar. Había en el testimonio, y esto creo que era muy, muy impresionante, y por eso queríamos además que se dé el Tribunal Popular, porque eso permite oír y permite mirar y dar rostro a esas víctimas que aparecen solo en las estadísticas. Y uno puede incluso hasta cuestionarse, ¿no es cierto?, esta visión muy, muy difundida que hace que casi naturalicemos, porque bueno, como son personas privadas de la libertad, para muchas personas dicen, no tiene tanto valor la vida de estas personas. Y es una vida. Y además cuando sus familiares le dicen, esa persona no debía estar ahí, la boleta de excarcelación estaba ya dada, pero por el trámite no se dio. Entonces, pues, esa persona, si el Estado hubiera funcionado, y el Estado hubiera efectivamente cumplido con sus obligaciones, esa persona posiblemente no estaba en la masacre. O nos encontramos con personas que, la mayoría de ellas, con prisión preventiva, es decir, bajo presunción de inocencia, ni siquiera con una sentencia en contra. Personas que decían, estaba a 2 meses de salir y de cumplir la condena que le pusieron. Entonces, uno se pone a pensar y uno dice, o sea, no tenemos que generalizar, tenemos que mirar primero, y esto es importantísimo en materia de personas privadas de la libertad, que las personas privadas de la libertad son seres humanos, no son cosas, no son personas desechables, son seres humanos. Y las personas privadas de la libertad están en condiciones distintas, que el Estado no haya, de hecho, establecido distinciones, que no haga funcionar su sistema de administración de justicia de manera eficiente. Eso es responsabilidad del Estado, porque ahí hay personas privadas de la libertad que están con presunción de inocencia. Entonces, más del 40% de la población carcelaria está todavía bajo prisión preventiva, cuando nuestra Constitución dice que la prisión preventiva debe ser la excepción. Entonces, esto es sumamente preocupante. Hay problemas
graves, estructurales en el sistema penitenciario, problemas que se vienen acarreando desde hace décadas, que se han ido construyendo y creado un contexto que propicia este tipo de hechos violentos, hechos que atentan a la dignidad de las personas, a la dignidad de las familias, y que nos interpelan como sociedad porque también nos afectan. O sea, yo creo que esto es bien importante también reconocer, porque no solo es un problema de los familiares, de ellos que tuvieron el familiar. Cuando la sociedad interioriza y ve, como vimos mucha gente, ¿no es cierto?, cuando circulaban en Twitter estas escenas, y cuando se vio y cuando se supo de la magnitud y de la crueldad de las muertes, estamos interiorizando formas crueles y violentas y estamos luego normalizándolos. Y eso no es una sociedad sana. Esa no es una sociedad democrática. No podemos acostumbrarnos a eso. Tenemos que rechazar ese tipo de actos y pedir que no haya para ninguna persona. O sea, todas las personas tienen derecho a poder tener una vida digna y a morir incluso con dignidad. Y esto involucra a las personas privadas de la libertad. El Estado tiene una obligación fundamental frente a las personas privadas de la libertad. Es garante de los derechos. Doctora El Benavides. Estado tiene que garantizar los derechos, y uno de los derechos fundamentales es rehabilitar. Lo que uno se pregunta es, con unas cárceles que tienen en este sistema de inseguridad a las personas que están adentro, ¿se puede rehabilitar? O sea, ¿la sociedad puede creer que las personas se van a rehabilitar? Entonces, ahí hay un serio incumplimiento por parte del Estado. Doctora Benavides, con ocasión de estos problemas de seguridad que enfrenta el país, las crisis carcelarias, las muertes violentas, la inseguridad en las calles, etcétera, etcétera, el presidente de la República se apresta hoy a presentar una serie de interrogantes, se hablan entre 8, 10 o 12 a la Corte Constitucional para su respectiva calificación y convocar esta consulta popular. Se dice, se conoce que entre los temas de esta consulta tendrían que ver con formas o reformas que permitan combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Yo le pregunto a usted, como experta en derechos humanos, como jurista, si a través de una consulta popular incluir estos temas de narcotráfico, de terrorismo, de seguridad en su conjunto, ¿nos van a ayudar a solucionar esos problemas? Yo creo que el tema de la seguridad es un tema que todo el país lo siente, o sea, y esto es necesario, y hay que tomar medidas, y hay que establecer políticas. Yo creo que el tema es cómo se lo enfoque. Si el tema de la seguridad es un tema de mera seguridad pública y seguritismo, y lo que se busca es restringir derechos o dejar campo abierto para que los derechos sean violados, eso no es un mecanismo de seguridad, es solamente una nueva versión de apertura de un nuevo escenario para nuevas violaciones de derechos. Creo que hay lineamientos que se han dado a nivel internacional, efectivamente, y el Ecuador está contando con asesoría técnica de esto. El subcomité de prevención contra la tortura va a hacer una visita al Ecuador y tiene que dar elementos técnicos para que se vean, y desde la lógica de derechos humanos, bajo una perspectiva de seguridad humana. La seguridad a veces aparece como, no, pues, o sea, tenemos que combatir el delito y tenemos que restringir derechos, tenemos que limitar derechos, tenemos que dar más potestades a las personas que tienen el uso de la fuerza, y creemos que con eso se soluciona. Y el problema que tienen medidas así son que a la larga generan estos escenarios y propician violaciones de derechos humanos. O sea, luego tendremos masivas detenciones arbitrarias, tendremos procesos de tortura, tendremos ejecuciones extrajudiciales. Y eso es lo que un Estado debe evitar. O sea, estamos queriendo combatir la delincuencia y a la larga le estamos colocando a los propios funcionarios policiales o la fuerza pública en condiciones en que también van a provocar delitos, y más aún porque el momento en que un funcionario policial o militar comete este tipo de actos, no solamente es un delito, es una violación de derechos humanos. ¿Sí? Esto es importante que se tenga en cuenta. Y yo creo, no podemos anticiparnos hasta no saber cuáles son las preguntas que formulará el presidente, pero hay temas que no se pueden llevar a consulta. O sea, uno no puede decir y promover populismo popular y decir, no, aquí poco menos apliquemos, por ejemplo, penas sumamente graves, la pena de muerte, porque no se puede. Eso no se puede
coger y llevar a una consulta donde puede estar bajo la manipulación de la propaganda o de las presiones que se pueden dar incluso mediáticamente, cuando son temas serios, o sea, no son temas que se puedan poner en consulta popular. Son temas que deben ser resueltos, que deben contar con la asesoría y deben ser asumidos con la seriedad por todas las implicaciones que tienen. Entonces sí hay que hablar de la seguridad. El gobierno tiene que tomar medidas frente a la seguridad, pero también tiene que velar que todas esas medidas cumplan con los estándares más altos en materia de protección de derechos humanos, y la protección de derechos humanos no es impunidad para nada. La protección de derechos humanos dice, efectivamente, si hay delitos, estos tienen que ser sancionados. Pero lo que sí establece derechos humanos es usted. Por más que quiera combatir el delito, no puede restringir los derechos o no puede irse en contra de los derechos a nombre de que está actuando por la seguridad. Creo que eso es bien importante. A veces nosotros también, ¿no es cierto?, nos podemos decir, es que es terrible la situación, es muy problemático, como está viendo, hay efectivamente, uno ve en nuestra sociedad cómo han crecido grupos que también tienen poder, o sea, tienen tanto poder que están manejando las cárceles independientes, o sea, le han quitado al Estado es su rol, pero eso no significa que el Estado va a decir, como ellos son así, o sea, nosotros también vamos a responder de la misma manera. O sea, yo creo que los estados democráticos lo que justamente hacen es decir, tenemos que encontrar todos los canales adecuados para enfrentar esta situación y hacerlo en el marco en que incluso no podamos ser cuestionados desde la lógica de derechos humanos. Y además, yo lo que digo es, frente al tema de seguridad, no podemos ser solo reactivos. Entonces, hasta ahorita estamos dando respuestas a los efectos, pero uno tiene que trabajar sobre las causas. ¿Por qué hay esto? ¿Por qué se ha producido esto? Si uno no trabaja por las causas, va a terminar siempre viendo los efectos. Y cuando atiende los efectos es la reacción inmediata, o sea, lo que este rato está pasando. Y al momento, ¿cree usted, doctora Benavides, al momento cree usted que se está trabajando en las causas? Por lo que se conoce son planteamientos de ceder el control, por ejemplo, o parte del control del sistema carcelario a los municipios. Hay incluso propuestas como el de la alcaldesa de Guayaquil de construir una cárcel en una isla. Hay propuestas de tener un sistema carcelario mixto por parte de las autoridades de seguridad, pero ¿se está trabajando en las causas que generan esta inseguridad? Yo creo que esa es una de las limitaciones, ¿no? Ya digo, está trabajándose sobre los efectos. Además, están recurriendo a las mismas respuestas que incluso han generado la crisis carcelaria. Hablar de hacer una mega cárcel en una isla, o sea, no entender lo que incluso ha causado esta crisis. Esta crisis, en una de las causas que tiene, es justamente la construcción de estas mega cárceles, ¿sí? Porque eso incluso lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando uno crea esas megacárceles, crea las condiciones para que justamente las autoridades del Estado, los funcionarios principales, no puedan tener control. Además, las megacárceles, y lo haría lo mismo esta isla, impidió algo que es fundamental, el contacto de las personas privadas de la libertad con sus familiares. ¿Sabe usted cuánto le cuesta a un familiar trasladarse a estas megacárceles cuando le dan el permiso para poder ver a su familiar? O sea, y ha creado todo eso, vimos en el tribunal, todo este entorno en donde uno tiene que pagar al economato, pero además por una cama, porque tenga acceso a material de limpieza, todo tiene que ser pagado. Entonces, o sea, esto es sumamente grave y esto no se está mirando las causas. Creo que es fundamental además apostar, ¿no es cierto?, a lo que dice nuestra Constitución. La Constitución dice la prisión preventiva para el juzgamiento debe ser excepcional y solamente las personas que ya han sido sentenciadas deben ser conducidas a centros de rehabilitación y ahí establecer, de acuerdo incluso a los tipos de delito y todo, establecer los procesos de rehabilitación. Si efectivamente se hiciera de esta manera, creo que tendríamos cárceles menos abaratadas, tendríamos más posibilidad de rehabilitación y además poder crear lo que, en términos de rehabilitación, garantice algo que es fundamental, sí, el adquirir algunas experticias dentro de la cárcel, pero sobre todo la reinserción a la sociedad. De eso se trata, de que cuando la persona privada de libertad salga, no sea estigmatizada, no se crea que ya es un ex detenido, sino que es una persona rehabilitada y que puede reintegrarse a la sociedad y contribuir a la sociedad. Y además, muchísimas de nuestras cárceles están pobladas de gente pobre. Yo no tendría que averiguar y decir en este país
cómo estamos en términos de una igualdad material de todas las personas, porque tenemos altos niveles de desigualdad. Y mientras esto no se corrija, entonces vamos a seguir enfrentando esta situación. Entonces hay que hacer un trabajo en el que uno tiene que mirar las causas mediatas, las inmediatas, y tiene que dar respuestas frente a esa realidad. No es fácil. La situación en el país, yo reconozco, no es fácil y es complejo, pero uno no puede tomar solo medidas reactivas, de contexto, y solamente punitivas. El país, recuerde, si uno hace comparaciones con nuestros códigos penales anteriores, en el Ecuador las penas se han incrementado, y se han incrementado en una magnitud alta. Y uno puede decir, teniendo penas más altas vamos a solucionar esto. Eso dio resultados. Teniendo megacárceles hemos solucionado. Teniendo incluso se ha ido ampliando la presencia de fuerzas públicas dentro de las cárceles. O sea, hay momentos justamente por el estado de excepción que han provocado, y tampoco lo han logrado, porque tenemos provisionalmente un espacio de cierto control, y luego sigue nuevamente el tema de posibles nuevos botines dentro de las cárceles. Las cárceles en este momento son inseguras para cualquier persona. Los propios personas privadas de libertad que están ahí, y eso salió también el tribunal, o sea, son víctimas sobrevivientes. Ajá. Y tienen temor, y los familiares también tienen temor, los que hacen las visitas y que no saben si en plena visita va a surgir una nueva con vida. Doctora Benavides, usted mencionaba la visita a este Comité Internacional contra la Tortura. ¿Usted conoce la fecha de cuándo va a visitar el Ecuador y cuál es el objetivo de esta visita? Y una vez que realice la observación, ¿qué pasa con el informe que esta comisión realice? ¿Qué le pasa al Estado? Ya tenemos observaciones anteriores del sistema carcelario por parte de la organización, por parte de algunas organizaciones dentro de la ONU, pero no, usted ve que en la práctica no ha pasado nada ha cambiado. Bueno, el subcomité, esto lo mencionó la persona que compareció ante el tribunal, está próximo a hacer la visita. De lo que teníamos entendido, hace una semana hizo una entrevista con algunas organizaciones de derechos humanos y también de familiares vía Zoom, pero va a hacer una visita in situ al país. Obviamente se va a reunir con las autoridades, eso es lo que hace siempre estos organismos internacionales, tener una visita con las principales autoridades del país, generar a partir de eso una percepción de cuáles son las acciones estatales y ver también desde sociedad civil. El subcomité es un comité que tiene una característica especial dentro de Naciones Unidas. Uh-huh. Es un comité que fue creado justamente para hacer visitas a cárceles en todo el mundo, ¿ya? Y para brindar recomendaciones específicas de cómo deben cumplirse con estándares para garantizar los procesos de rehabilitación y evitar algo que es fundamental, que las cárceles se conviertan en espacios de tortura, trato cruel, inhumano y degradante. El subcomité emitirá sus recomendaciones, son recomendaciones técnicas. De hecho, el subcomité tiene criterios técnicos, y la idea es que estos criterios en relación a la situación carcelaria y de las masacres puedan ser acogidos por el Estado. El Estado debe rendir cuentas de manera periódica sobre estas recomendaciones. Obviamente, estas son recomendaciones al Estado, que se unen a las que ya ha hecho el informe de la CID, a los pronunciamientos que han hecho otros relatores de Naciones Unidas, y lo que usted dice. Y bueno, con tanto recomendación, ¿qué pasa? Porque ¿qué se puede hacer? El Estado está ética y jurídicamente, dos cosas, y jurídicamente tanto por el ordenamiento nacional como por el ordenamiento internacional, a cumplir esa recomendación, a acoger. Y si no acoge esas recomendaciones, esto puede dar lugar a demandas internacionales, o sea, porque se tienen demandas nacionales y demandas internacionales. Se planteen aquí acciones constitucionales o acciones de carácter penal, y también si es que no se encuentra respuesta efectiva en el ámbito nacional, para poder llevarlo a nivel internacional. El Comité de Familiares hizo este tribunal también pensando en proyección a poder justamente ya hacer demandas concretas de justicia y interpelar tanto en relación a la responsabilidad objetiva del Estado, esta que es general del Estado,
pero también la subjetiva para que se determine a los responsables de la muerte, de las muertes de sus familiares. ¿Y este comité de víctimas o de familiares de los reos asesinados en las masacres se va a reunir con este subcomité que viene al Ecuador? Sí, se va a reunir, eso lo mencionó justamente la persona que compareció ante el Tribunal Popular. Y va a reunirse con muchísimos actores, con los familiares, con las organizaciones de derechos humanos. Una constatación que tuvo el tribunal es la gran cantidad de organizaciones, y no solamente de derechos humanos o de personas privadas de la libertad, sino organizaciones de mujeres, organizaciones de personas LGBTI, organizaciones que trabajan en movilidad humana, organizaciones de personas con discapacidad, porque entre las personas que fallecieron habían personas con discapacidad y algunos que no tenían que estar en las cárceles, porque no eran personas imputables en el sentido de que eran personas que tenían incluso enfermedades que les deberían determinar que deberían estar en otros sitios, en un centro de atención psicológica o psiquiátrica, pero no en una cárcel. Entonces, uno pudo ver cuando justamente estuvimos en el tribunal la diversidad expresada en las personas que fallecieron y en sus familiares. Personas incluso que compareció la hija de un líder social de la SUAY que murió y estaba detenido. ¿Por qué? Por estar siendo procesado por los actos de protesta social. Entonces, vimos profesionales, vimos defensores de derechos humanos, vimos cómo en las cárceles hay personas que son cantantes, personas que tienen enfermedades catastróficas. Es que la diversidad de la sociedad también se refleja en las cárceles y en sus familiares. Y todo eso tiene que dar lugar, como pasó en el tribunal, a que estas organizaciones que tienen muchísima información, que pueden hablar justamente de los efectos, de los impactos que ha tenido en la crisis carcelaria, la masacre y en concreto cómo vivieron los familiares, deben ser escuchadas, y yo creo que hay abundante material como para que efectivamente podamos tener una percepción clara e incluso de alternativas, porque cada una de estas organizaciones fue diciendo alternativas, qué es lo que se debería hacer. Y yo creo que eso es valioso para los organismos internacionales, pero es más valioso para el Estado. El Estado tiene ahí toda una fuente de apoyo, porque debería tomarlo así, no como una cuestión de crítica, sino de apoyo para justamente poder orientar mejor sus políticas públicas en materia penitenciaria. Muchísimas gracias, doctora Benavides, por la información que nos ha proporcionado y por su tiempo para participar en este diálogo. Muy amable, muchas gracias. Gracias también.